Javier Milei, el personaje que copa todos los noticieros a nivel mundial. Podrás amarlo, podrás odiarlo, pero prácticamente nunca vas a tener una opinión neutral. Y en este video vamos a ver cuál ha sido su desempeño durante los primeros 100 días de gestión. ¿Ha cumplido con algunas de sus promesas? ¿Ha hecho lo contrario? ¿Qué ha pasado con los eventos sucesivos? Quédate y lo veremos. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Hola Andrés, buenas noches, amigos que nos siguen. Sí, efectivamente Javier Milei está próximo a cumplir sus 100 días de gestión. Hay que recordar que asumió el 10 de diciembre del año pasado. El 12 ya hizo una de las tantas promesas que había prometido a lo largo de su campaña. Redujo el gabinete y nombró 9 ministros. Entre esos ministros anuncia la presencia de Luis Caputo como ministro de Economía. Y empezaron, si se puede decir así, esa primera semana empezaron las reformas y empezaron todas aquellas reducciones que Milei había planteado en su campaña. Una de ellas, ¿cuáles fueron? La suba del tipo de cambio oficial, la reducción de los subsidios de energía, la reducción de los subsidios de transporte y algo muy importante que se ha venido debatiendo en los últimos días, las transferencias discrecionales a las provincias. Hay que recordar que varios gobernadores han anunciado que están en contra de estas transferencias discrecionales e incluso ya Milei le aplicó la motosierra, como él lo dice, a estas transferencias que se estaban realizando o que se vinieron realizando en los diferentes gobiernos kirchneristas y en el último cuando Massa era ministro de Economía. Ok, igualmente el 22 de diciembre anuncia el primer decreto nacional de urgencia que desregula la economía. El 27 de diciembre el gobierno envía la ley Ómnibus al Congreso, donde se estuvo debatiendo, pero a los días el Ejecutivo decide declinar de la ley visto las controversias que se estaban generando. En enero ya se anuncia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El 15 de enero aumenta las tarifas de los colectivos y trenes, ya esto se ha hecho en 2 oportunidades, y la CGT el 24 de enero anuncia el primer paro contra Milei. Es increíble que a solo menos de un mes ya la CGT le estaba anunciando el primer paro contra Milei. Seguidamente pudimos observar cómo el gobernador de Chubut empieza a manifestar su descontento en contra de Milei y anuncia que si Milei no devuelve el dinero de 13.500 millones de pesos que Milei le retiene, ya habíamos hablado que las transferencias discrecionales a la provincia Milei las paralizó, el gobernador de Chubut dice que él no va a enviar ni el petróleo ni el gas a Capital porque prácticamente él dice que le quitaron 13.500 millones de pesos que él necesita para pagar empleados públicos, entre educadores, la policía y empleados de su gobierno. Luego, el 26 de febrero, el gobierno nacional anuncia que le quita a la provincia de Buenos Aires los fondos de fortalecimiento fiscal a Axel Kicillof, quien acude a la corte para reclamar. Luego, el presidente inaugura sesiones en el Congreso y anuncia el pacto del mayo. Este mensaje que dio Javier Milei en el Congreso fue muy importante porque todo el mundo esperaba que fuese un mensaje crítico a la oposición y en vez de ser crítico lo que hizo fue decir un resumen de todo lo que estaba haciendo y llamó a un pacto de unidad el 25 de mayo para tratar de que la ley Ómnibus tenga como que ese respaldo de todos los gobernadores, que bueno, estamos a la espera de ese 25 de mayo a ver qué es lo que va a pasar. Y lo último, la noticia más reciente fue que el Senado rechazó el DNU. Eso pasó en los días anteriores. Excelente, Edward. ¿Qué te parece si ahora tratamos un poco los datos económicos también que ha vivido el gobierno de Javier Milei en apenas 100 días? Entonces vamos un poquito con la lectura. Vámonos con el primer dato, el de la inflación. El dato probablemente más esperado, ya que además fue una de las mayores promesas de campaña durante la campaña presidencial de Javier Milei.
Vemos que la inflación intermensual pasó primero al 25.5% en diciembre. Recordemos que Milei asumió el 10 de diciembre y esta fue una de las inflaciones más altas de la historia de Argentina. Luego, en enero, por primera vez también desacelera al 20.6% y ahora en febrero ha desacelerado al 13.2% la inflación intermensual. Sí, pero hay que recordar, y disculpa que te interrumpa, que la inflación de diciembre, esa inflación no es del gobierno de Milei. Esa inflación fue de la emisión monetaria de noviembre-diciembre que ejecutó Alberto Fernández, o creo que fue Sergio Massa, y hay que recordar que Sergio Massa fue el ministro de Economía en ese último periodo de Alberto Fernández, con la emisión fiscal, y esa inflación es perteneciente al gobierno de Massa y Alberto. La verdadera inflación que le corresponde a Milei es la de enero y febrero, que se ve una desaceleración, como tú estás hablando, con el 20% en enero y con el 15% en febrero. Y dicen los economistas que posiblemente en marzo sea menos del 15%. Sí, yo creo que eso es un hito histórico que es importante señalar. Lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Recordemos que la inflación al final es un fenómeno que los efectos que tú hagas hoy no se van a ver mañana, sino dentro de 1, 2, 3 meses. Y lo impresionante es que en tan poco tiempo Javier Milei ha logrado desacelerar la inflación. Antes se preguntaba, y esto le decía el ministro Caputo también en una entrevista muy interesante en sus alocuciones, antes cuando él era periodista, todos preguntaban a la Casa Presidencial cuándo iba a llegar la hiperinflación. Pero ahora, por primera vez, los periodistas estaban preguntando en la Casa Rosada que cuándo iba a terminarse la inflación. O sea, por primera vez estamos viendo un cambio de perspectiva, un cambio de expectativas que además, Eduard, se está haciendo notar, o capaz, bueno, aquí también hay un efecto de que vino primero, el huevo o la gallina. Ajá. Pero también lo vemos en los datos del superávit económico. Por primera vez desde 2011, Argentina logró superávit económico, superávit fiscal, primario y financiero. Sí. Quiere decir que incluso descontando los intereses que se pagan sobre deuda, hay un superávit. Y esto ha sido nada más y nada menos que producto del mismo gobierno y de los esfuerzos de Javier Milei, que en apenas 100 días logró aplicar la motosierra, recortar muchísimos gastos y además la estrategia de la licuadora, que para los que no lo saben, quienes nos están escuchando, la licuadora es simplemente no subir gastos. Imaginemos que, bueno, el gobierno tiene cierta nómina que tiene que pagar 100 millones de pesos, por poner un ejemplo, a los empleados públicos. Pues no se sube, pero la inflación sigue aumentando. Por lo tanto, el gasto real es menor. Esa es básicamente la estrategia de la licuadora. Y esto, combinado con la motosierra, ha hecho que por fin, en un tiempo histórico, yo creo que en la historia económica es un hito, que en tan poco tiempo se ha logrado justamente lograr de una economía muy deficitaria, una economía que estuvo al borde de la hiperinflación, en una economía que cada mes la inflación se desacelera y que ha logrado superávit fiscal. Sí, pero fíjate, hay un detalle importante en cuanto al superávit de enero y de febrero. Fíjate, aquí aplican las dos, como tú estás diciendo, motosierra y licuadora. ¿Qué pasa? Cuando Milei ejerce y hacen el recorte, primero que nada, de todos los ministerios y solamente quedan 9, él logró descubrir que habían 50,000 empleados públicos que no trabajaban, o sea, que no existían. Eso como primero. Y había más de 200,000 contratos de personas a quienes se les pagaba dinero y no se sabían quiénes eran. Entonces, en el mes de enero ya habían 513,000 millones de pesos que él logró recuperar y fue donde no voy a decir que todo, porque también tenemos que mencionar que todas las transacciones a las provincias se cortaron, eliminó los teléfonos de la Casa Rosada, eliminó los automóviles, había una flota de 140 automóviles en la Casa Rosada para los funcionarios de la Casa Rosada y cada vehículo tenía 2 conductores, cosa que él eliminó por completo. Entonces, esa reducción de todo eso que no necesita el gobierno, acumuló 513,000 millones de pesos el primer mes, que fue en el mes de enero. Fue cuando hubo el 20% de inflación.
Luego hubo una tendencia a la baja porque efectivamente ellos siguen escudriñando en los ministerios y en todo lo que pueden recortar o aplicar en la motosierra, como dice mi ley, y en febrero fue 330.000 millones de pesos. Ojo, eso viene en la tendencia a la baja. Efectivamente, eso va a seguir bajando porque a medida que van descubriendo esos entuertos y le van aplicando a la motosierra, eso posiblemente en mayo o en junio sea menos, pero es el tiempo que necesita mi ley para decir que la inflación va a caer a un solo dígito o posiblemente caiga a cero. Sí, quiero aportar algo a tu análisis, que justamente hablamos sobre los riesgos de esta estrategia, y es que evidentemente en economía hay un principio sobre el costo de oportunidad. Que básicamente tú debes escoger una cosa, pero por escoger una cosa sacrificas otra. Y asimismo hay un principio que dicta la dificultad, por lo menos, de conseguir controlar la inflación sin generar recesión económica, es decir, o crecimiento económico o inflación, por lo menos en economías no estanflacionarias, que ya eso es otro tema. Entonces, necesariamente, cuando tú tienes una economía que depende tanto del gasto público, cuando tú empiezas a recortarlo, ya esa economía que dependía del gasto público ahora tiene menos, y esa economía, por lo tanto, tiende a contraerse. Es algo que se está viendo también porque, ¿qué pasa? Si la economía se contrae, el gobierno deja de recibir ingresos. Si el gobierno deja de recibir ingresos, por mucho que tú bajes el gasto, va a llegar un momento en donde esos dos ingresos y gastos van a encontrarse y ya no va a haber un superávit. Entonces, ¿qué es lo importante aquí y qué es lo clave? Y a eso vamos a ir también ahorita. Para evitar que justamente la economía caiga, la economía sea recesiva, si el gobierno ya no va a estar dando esos subsidios, esa economía que antes daba, pues hay otro sector también muy importante, que es el sector privado. Y para poder resucitar el sector privado, que hoy en Argentina está prácticamente muerto, porque es imposible hacer negocios en Argentina, para poder hacerlo justamente es importante acompañar a las reformas que está aplicando Javier Milei y que hoy en día están amenazadas, como lo estabas comentando tú, Edward, que comentabas sobre cómo el Senado no aprobó el DNU, sí, o que el gobierno tuvo que necesariamente devolver la ley Omnibus, que es una ley muy importante para liberalizar la economía, porque se había distorsionado básicamente su contenido durante las sesiones del Congreso. Entonces, Argentina ahorita vive una dicotomía muy importante y Javier Milei está demostrando que está logrando muchas de las cosas que ha prometido, pero es importante acompañarles esta liberalización económica, porque si no vamos a tener, sí, una economía superavitaria, una economía que controle la inflación, pero en recesión. Entonces, si queremos evitar la recesión, es necesario que los argentinos, que el Congreso, que los políticos apoyen estas reformas para liberalizar la economía de modo tal de lograr otro ciclo de crecimiento económico con baja inflación. No, y en especial las reformas tributarias, porque ¿qué pasa? En Argentina cobran impuestos por todos. O sea, tú, qué sé yo, vas a exportar un vaso, entonces tienes que pagar la importación externa, pero internamente tienes que pagar 50.000 impuestos para poder luego vender ese producto internamente en Argentina, y eso es precisamente lo que está proponiendo ahorita Milei, que él quiere, la ley Omnibus, la quiere desmembrar, pero él quiere hacer el pacto con los gobernadores para que le aprueben principalmente toda la reforma a nivel fiscal. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que la inversión privada ingrese al país y eso va a generar empleo y va a generar que la economía empiece a moverse. ¿Qué te parece si entonces evaluamos un poco cuáles han sido las promesas que hizo Javier Milei en la campaña y hasta ahorita, en los 100 días? Evidentemente son 100 días, no se puede esperar mucho, pero ¿qué ha cumplido? ¿Qué no ha cumplido? Si ha hecho lo contrario o si todavía no sabemos nada de esas promesas. Muy bien, amigos de Política Project, aquí le traemos justamente una tabla con algunos, resumida, su plan de gobierno, con algunas de las promesas. Entonces, ya para ir concluyendo, me gusta mucho cómo se han llevado las cosas. Lamentablemente, el término, la política argentina todavía tiene viejos vicios que no están dejando que las reformas de Javier Milei se lleven a cabo. En este caso el DNU está en peligro y la ley Omnibus pues está desde cero y tiene que volver a pasar. Y creo que eso va a ser vital para poder reconstruir la Argentina, justamente porque se están viendo estos cambios, se están viendo esta intención
de que hay un camino. Por fin se está viendo una luz al final del túnel con el tema de la inflación y creo que los argentinos lo van a notar. Y eso lo vamos a ver también pronto en próximas elecciones. Pronto se vienen también más elecciones de legisladores y creo que también es muy importante el apoyo de los argentinos ya de por sí a la Libertad Avanza y no tanto a Juntos por el Cambio, que vemos cómo se mancha con el radicalismo, que prácticamente es el mismo kirchnerismo. Y bueno, nada, en términos de gestión, un notable, sobresaliente y bueno, me gustaría también escuchar tu opinión. Sí, y estoy en la misma línea que tú. Han sido 100 años sobresalientes de esta primera apertura de Javier Milei como presidente. Siento que en el tema económico han dado un golpe muy duro al kirchnerismo y al peronismo que con la emisión fiscal y con la emisión de tantos pesos argentinos provocaron esa hiperinflación tan voraz en diciembre y que Milei en tan solo 2 meses, porque entre enero y febrero ha logrado no solo el superávit fiscal, el superávit económico, sino la reducción de la inflación. Yo creo que eso es como que era su eje fundamental en cuanto a las promesas que él tenía para la Argentina y lo está logrando. Ahora siento que el pacto de mayo, el pacto del 25 de mayo, siento que va a ser el día clave para los políticos argentinos y es lo que está haciendo Milei y es lo que está haciendo Bullrich y Caputo. Ellos le están dando las herramientas a los políticos argentinos para que ellos decidan qué quieren hacer o seguir con la casta, como dice Milei, o darle un cambio radical a la Argentina. Milei está demostrando que él con las herramientas ha logrado estabilizar la inflación y empezar a bajarla. Por eso siento que el pacto de mayo va a ser muy importante. En mayo yo creo que la inflación va a estar en un dígito y entonces eso va a ser su bandera para decir, yo logré con mis herramientas bajar a un dígito en 4 meses la inflación. Les toca ahora a ustedes ayudarme con la aprobación de las reformas en términos fiscal para que la inversión extranjera pueda llegar sin problemas a la Argentina y empiece a generar empleo, porque si la economía empieza a girar en cuanto a lo interno y a la inversión extranjera, ese ciclo va a ser más rápido y obviamente que la economía va a crecer mucho más rápido en términos de PIB, que ha logrado también bajarlo, porque se ha ganado 12 puntos del PIB, cuestión de que no pasaba desde el 2014, creo que fue el 2015, si no tengo el dato correcto. Y bueno, siento que ha sido 100 días exitosos, pero que van a ser unos 2 meses más críticos, porque obviamente él no tiene una varita mágica para decir ya acabó con la inflación y ya tenemos el apoyo de todas las personas. Importante, Milei ha mantenido el 56% de aprobación que obtuvo cuando ganó, lo sigue manteniendo, o sea, no ha bajado. Y eso es un dato muy importante y muy alentador para el gobierno de Milei. Hay gente que le está pasando muy mal dentro de la clase baja de los argentinos, la están pasando muy mal, pero creo que puertas adentro dicen, bueno, voy a aguantar 3, 4 meses más y luego de esos 4 meses voy a poder empezar a crecer económicamente. Y creo que eso es lo que se están bancando, como dicen los argentinos. Sí, totalmente, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a todos los espectadores de Political Project. Recuerden suscribirse para apoyarnos, darle like y compartir este video con todos.